Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un argumento de la Iglesia Esencia Proactiva que, la verdad, da que pensar. La propuesta es muy potente. ¿Y si, aunque todo se callara, el universo siguiera hablándonos? Vamos a ver cómo construyen toda esta idea a partir de un único y famoso verso de la Biblia. Para empezar, el texto nos propone un experimento mental. Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si todo lo que asociamos a la fe de repente desapareciera? Sin Biblia, sin iglesia, sin nadie que predique. Un silencio absoluto. ¿Quedaría algo en pie? Pues bien, la premisa central de este análisis es que incluso en ese silencio total, el mensaje no solo seguiría ahí, sino que se escucharía más alto y claro. La idea es que la propia creación se convierte en una especie de sermón universal, uno que nadie puede apagar. Y todo este argumento, que es bastante grande, se sostiene sobre una única pieza clave. Una frase que funciona, digamos, como la viga maestra de todo el edificio. Vamos a ver cuál es. Se trata de Romanos capítulo 1, versículo 20. Pero lo más curioso es cómo el texto nos invita a leer esto, no tanto como un dogma de fe, sino casi como si fuera una prueba forense que se presenta en un juicio, como una evidencia. Vale, entonces, ¿cómo se saca una prueba de este verso? Pues el análisis lo que hace es dividirlo en dos atributos clave, dos cosas que en teoría son invisibles, pero que, según se argumenta, se pueden ver y tocar en el mundo real. Hablemos del primero, el poder eterno. La idea es sencilla, nos invitan a observar la fuerza brutal de un océano o la escala, que es que no nos cabe en la cabeza, de una galaxia. Esto no se presenta como algo casual, sino como la firma, la huella, de un poder inmenso que está ahí. Y el segundo atributo es la deidad. Pero ojo, que aquí no se interpreta como una figura, sino más bien como la inteligencia de un diseñador. La prueba, en este caso, sería la increíble precisión del código genético o la danza perfectamente sincronizada de nuestro sistema solar. El argumento es que esto no parece caos, parece ingeniería. Y para resumir la fuerza de estas dos pruebas juntas, el material original tiene una cita que es muy directa. Dice que cada átomo no susurra que podría haber un Dios, sino que grita que hay un creador. O sea, la idea no es que la evidencia sea sutil, sino que es abrumadora. Perfecto, ya tenemos la evidencia externa sobre la mesa, pero ahora el argumento da un giro y se mete dentro de nosotros. Pasa del cosmos a la psicología humana. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con este sermón silencioso? Según el análisis, esta evidencia nos pone frente a una decisión, a una encrucijada si queremos. Tenemos dos caminos. Opción A, la rendición. O sea, reconocer que hay una autoridad superior. Y luego está la opción B, el rechazo, que es básicamente vivir como si cada uno fuera el autor y dueño de su propia vida. Pero claro, ¿por qué alguien elegiría el rechazo? El texto sugiere una razón con mucho peso psicológico, la idea de que es preferible vivir como huérfanos cósmicos para así no tener que rendirle cuentas a un padre. Y esto nos lleva, lógicamente, a la conclusión del argumento, al veredicto, por así decirlo, a la consecuencia que el propio verso plantea desde el principio. El texto define este rechazo de dos formas muy concretas. Primero, cambiando la adoración al diseñador por la adoración al propio diseño, la belleza, el dinero, la ciencia, incluso uno mismo. Y segundo, eligiendo la autonomía, esa idea de mi vida es mía, por encima de la dependencia, la idea de mi vida es un regalo. Así que la conclusión es bastante clara. El problema no es que el mensaje no llegue. Usando una metáfora del propio texto, si el universo es un megáfono, el problema no está en el volumen, sino en si queremos o no queremos escuchar. Y aquí es donde todo este argumento tan cósmico aterriza de lleno en lo personal, porque si la evidencia está tanto en las estrellas como en nuestro ADN, la implicación directa es que nuestra existencia no es un simple accidente. Y esta idea se remacha con una frase final del texto que es muy potente. No somos una casualidad, somos una evidencia. Y la evidencia, claro, implica una responsabilidad. Lo que nos deja flotando en el aire la pregunta que el propio análisis plantea. Si todo lo que vemos, si nosotros mismos somos evidencia, entonces, la gran pregunta es, ¿qué se hace con esa evidencia? Todo este análisis que hemos visto está basado en el material de la Iglesia Esencia Proactiva. Si esta deconstrucción te ha resultado valiosa, te animamos a compartirla. Quizás a alguien más le dé que pensar. Muchas gracias por habernos acompañado.